buenas noches. Qué alegre pues es verlos otra vez acá en la iglesia. Vamos a terminar este día tan lindo que Dios nos ha dado estudiando pues la palabra de Dios. Créanme que es uno de los mayores privilegios que nosotros tenemos aquí en esta tierra, el ver qué nos ha dejado su palabra, qué nos ha dejado Dios para nosotros. Entonces vamos a continuar viendo lo que estábamos estudiando. Hemos estado hablando mucho acerca de ir a los orígenes, ir al original, entender más la Biblia en mejores versiones que nos ayuden a comprender más lo que así que los autores, los hombres que Dios puso ahí en la Biblia hace miles de años, lo que ellos querían dejarnos a nosotros. Por eso hace 8 días empezamos a ver la palabra que aparece ahí en pantalla, que es la palabra ley. Es una palabra que tal vez ha sido muy controversial, por así decir. Les decía hace 8 días que a veces uno mira en la Biblia y uno dice, mira muchos versos que dice qué buena es la ley, otros pareciera que no tanto, y entonces estamos aclarando. Ya les dije que si vamos al original, vamos a los escritos originales, no hay ninguna contradicción. La palabra de Dios es verdadera, es viva, es eficaz, es para todas las generaciones. Lo fue hace miles de años, lo sigue siendo ahora y lo va a seguir siendo por toda la eternidad. Entonces vamos a ver, como que créanme que esas preguntas yo las tenía también hace mucho tiempo, y bueno, todo eso me ha llevado a leer, estudiar más, y eso es lo que vamos a compartirles. Hace 8 días estábamos viendo textos donde aparece la palabra Torá en toda la Biblia, y la mayoría de veces en el Nuevo Testamento, cuando la palabra que se traduce nosotros miramos en español y dice ahí ley, pero en el original dice Torá. Eso lo vimos hace 8 días. Hoy pues vamos a ver la otra parte. Aquí pues ya hablamos de ir al original, entender más del original, y ahora vamos a ver entonces los versos donde la palabra ley que aparece en nuestras Biblias no se refiere a la Torá, sino que a qué se referirá. Bueno, eso vamos a ver hoy con algunos ejemplos. ¿Y por qué aparece así en nuestras versiones? Bueno, pueden haber muchos motivos. Ya les explicaba las traducciones. Imagínense, tomaban los escritos en hebreo, algunos eran arameo, de ahí se tradujeron al griego, y después, muchos años después, a lo que es el latín. De ahí del latín entonces ya vino hacia el español, pero en todo ese transcurso, quiera que no, muchas palabras fueron cambiando a lo largo de los años, los idiomas fueron evolucionando, y bueno, llegó a lo que tenemos ahora. Y como les decía, aquí lo que vamos a ver, los versos que les traigo es de versiones muy actualizadas, versiones de escritos que incluso hace pocos años se han encontrado, que están así que más apegados, son más antiguos, entonces están más pegados a lo que es a los originales. Vamos a empezar a ver entonces. Uno de los versos muy famosos es el Romanos capítulo número 6 verso 14. Voy a leerlo aquí en la mayoría de versiones como lo dice, y después lo vamos a ver qué dice en el original. Romanos capítulo 6 verso 14 dice: porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí es donde nos han dicho, bueno, la ley ya pasó, ya nada que ver, ahora estamos bajo la gracia. Pero vamos a ver a qué se está refiriendo acá este verso. Y el verso 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera, de plano que no es para decir, bueno, voy a hacer yo lo que quiera, no. Ahora vamos a ver, miren lo que dice la versión más apegada al original, Romanos capítulo número 6 verso 14. Vamos a ver, dice: porque la mala inclinación no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo un sistema legislativo legalista, dice esta versión, sino de uno lleno de gracia. Otras versiones dice un sistema legalista, hay otra que dice un sistema de legalismos. Ahora, ¿qué será eso? Viene a nosotros a preguntarnos a qué se estará refiriendo ahí. Y el 15, bueno, este sí es parecido, dice: ¿qué pues? Pecaremos porque descubro que la ley no es un sistema legalista sino de gracia, ni se les ocurra tal idea. Bueno, aquí, ¿qué será este sistema legalista? Bueno, aquí tenemos que remontarnos un poco hace 2000 años cuando se escribieron estos libros. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Empezaron a
eso vamos a ver ahorita más adelante también para explicarnos mejor, pero este sistema legalista que se refería más a mandamientos de hombres, algo que no tenía que ver con la palabra de Dios, algo que como que muchas personas eran muy celosas de la palabra de Dios y como que no querían convertir a otras personas que conocieran el camino de Dios. Entonces empezaron a como poner unos métodos muy difíciles para arrepentirse, para llegar a los caminos de Dios. Eso es lo que nos está hablando aquí este verso, diciendo: no es todo la palabra de Dios, no es un sistema ahí sí que difícil en el cual vas a poder entrar. No, es lleno de gracia. Sabemos que no es por nuestros méritos, sino que por la pura gracia del Eterno, que nosotros somos salvos, que nosotros estamos aquí, que nosotros podemos venir a esta iglesia a estudiar de su palabra. Pero a eso se está refiriendo, que no es un sistema legalista. Como les decía, en ese tiempo, bueno, ponían muchos, incluso hasta 18, 20 pasos para convertirse, y como que lo hacían todo muy difícil. Obviamente no todos, habían muchos que de plano, guiados por el Espíritu Santo, tenían las enseñanzas verdaderas, y ellos fueron, por ejemplo, como el apóstol Pablo. Nosotros miramos ahí en el Nuevo Testamento, ellos predicaban, se convertían, y imagino era algo tan lindo. Miles de personas llegaban a conocer la palabra de Dios, a conocer a Jesús. Pero habían muchos otros que, como les digo, eran muy celosos, no les gustaba compartir, entonces ponían así que muy difícil el camino, y empezaron a ver estos mandamientos de hombres que se llama, que eso es lo que nos toca ver a continuación. ¿Qué es esto? Entonces es ya salirse un poco de la palabra. Tal vez agarraban un verso, pero lo ponían como que más difícil para que no se convirtieran más personas. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces ahora vamos a ver esto, los mandamientos de hombres. Y miren que desde el profeta Isaías empezamos a ver versos que hablan sobre esto. Miren que dice Isaías 29, verso número 13, capítulo 29, verso 13. Por lo tanto, dice, Adonai dijo: por cuanto este pueblo se me acerca con su boca, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí es un mandamiento de hombres aprendido de memoria. Miren este verso, ¿qué se estará refiriendo ahí? A veces lo leemos y no le ponemos mucha atención, pero aquí se está refiriendo de plano. Habían muchas personas que tal vez iban a la iglesia, tal vez llegaban en ese tiempo pues sus sacrificios, pero ¿qué dice? Su boca y con sus labios, bueno, me honran, pero dice su corazón está lejos de mí. Esto es entonces hacer algo como por tradición, hacer algo sin ganas, hacer solo porque me toca hacerlo. Pero miren ¿qué él termina diciendo? Dice: su temor de mí es un mandamiento de hombres. Mandamiento de hombres, esa palabra, eso vamos. Miren que este verso lo dijo Jesús. Vamos a ver a continuación. Vamos a ver aquí un ejemplo en Marcos capítulo número 7, verso 1 al 13. Les puse el de Isaías porque ya el profeta Isaías estaba diciendo en ese tiempo qué estaba pasando con muchas personas del pueblo de Israel. Aquí en Marcos 7, miren, ocurre algo muy interesante. Yo muchas veces había leído estos versos y créanme que no lo había entendido. Lo volví a leer y no lo entendía hasta hace pocos años, pues ya pude ir comprendiendo un poco mejor. Vamos a ver de qué se trata. Dice: ciertos fariseos y algunos escribas, dice, llegados de Jerusalén, se reunían con Yeshua, se reunían con Jesús. ¿A qué? De plano, a aprender, a ver qué. Bueno, muchos también en una mala manera, ¿va? Así como estos, vamos a ver. Dice: viendo que algunos de sus discípulos, dice, comían el pan sin lavarse las manos, los reprendieron. El verso 3: porque los fariseos, dice, y los judíos no comen si no se lavan las manos cuidadosamente, porque con rigor se apegan a la tradición de los ancianos. Bueno, aquí vamos entendiendo esto de lavarse las manos. Uno dice, ¿quién no se lava las manos aquí antes de comer? Tal vez a veces se nos olvida, pero es cuestión de higiene, obviamente. No voy a llegar yo con las manos sucias y voy a comer. Es algo como que muy obvio. Entonces, ¿a qué se estarán refiriendo aquí? Aquí se están refiriendo
refiriendo a algo más, no solo el lavarse las manos. Si se dan cuenta, al final dice tradición de los ancianos. Bueno, entonces tenemos que conocer un poco culturalmente qué sucedía hace 2000 años. Bueno, hace 2000 años, bueno, habían unos ritos que habían, la mayoría de judíos, de lavarse las manos y daban una bendición antes de comer. Y eso, bueno, es en base a un verso que aparece en el libro de Levítico, aparece el libro de Deuteronomio también, creo yo, donde los sacerdotes, cuando entraban al templo, los levitas, había una fuente afuera de donde ellos tenían que entrar y se lavaban las manos, se lavaban los pies, hacían una oración. ¿Por qué? Porque ellos tenían que, imagínense, entrar al templo a servir, tenían que incluso cambiarse sus vestiduras, ponerse un vestido de lino especialmente para servir. Bueno, total que empezaron a ver este tipo de estas tradiciones, por así decirlo. Obviamente no es que sea algo malo o algo bueno. Bueno, así era la cultura de ellos. Pero ¿qué pasó? Vienen los discípulos de Jesús y ellos no estaban haciendo, por así decir, ese rito. Obviamente eso no está escrito en la Biblia. Si miramos de Génesis a Deuteronomio, no hay un verso ahí que diga antes de comer tienes que hacer esto, lavarte las manos, tienes que decir tal cosa. Entonces ya todo eso fue como que algo que se estaban, por así decirlo, los sabios de ese tiempo, que estaban como imponiendo a las personas. Y bueno, tienen que hacer esto, tienen que decir tal cosa. Y entonces ya se empezó a volver como que muy cargoso, como que estaban poniendo demasiadas cosas y yéndose ya un poco más alejados de la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. Si se dan cuenta, dice con rigor se apegan, que dice a la tradición de los ancianos. No dice a la Torá, no dice a tal verso, no dice al libro de Génesis, a Éxodo, a Levítico. No, se estaban apegando a esta tradición que estaba de hace tiempos. El verso 4 dice: y aún las cosas del mercado, si no las lavas, dice, no comen. Otras muchas cosas han aceptado para observarlas, como la purificación de los vasos, los jarros, los utensilios de metal. Aquí vemos que eran así que como que muy rigurosos, muy exigentes. El verso 5 dice: entonces los escribas y los fariseos le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Mire, se vuelve a repetir esta misma frase, dice, sino que comen el pan con manos inmundas. Entonces aquí podemos ver ahí nosotros el panorama que estaba sucediendo. De plano Jesús les había enseñado, habían estado tal vez ellos haciéndoles preguntas. Bueno, no sabemos. Llegó la hora de comer. De plano todos los fariseos, los que estaban ahí, eran muy rigurosos, muy exigentes en hacer esto que les digo, esta tradición que, como bien lo dice aquí, era de los ancianos. Bueno, y ellos vieron a los discípulos de Jesús que no lo hicieron, ¿verdad? Tal vez tenían hambre, no sabemos si lo hacían, tal vez no lo hacían, o en algunas oportunidades, pero en todo le están reprendiendo a Jesús y le están diciendo: mira, tus discípulos no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo acá antes de comer. Y miren lo que les dijo Jesús. Él les respondió: hipócritas, dice, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está escrito: este pueblo, miren lo que acabamos de leer en el libro de Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Miren, vuelve a repetirse, mandamientos de hombres. Entonces les está diciendo, se están yendo ya mucho, por así decirlo, se están ya saliéndose de la palabra de Dios, inventándose cosas que no están ahí escritas. El verso 8 dice: porque dejando el mandamiento de Elohim, observan y se aferran a las tradiciones de los hombres. También les dijo: bien que invalidan el mandamiento de Elohim por apoyar la tradición de ustedes. El 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Miren eso, aquí Jesús está citando Éxodo, está citando Levítico, está citando el libro de Deuteronomio. El verso 11, ustedes, dice, sin embargo, dicen: si alguno dice al padre o a la madre, todo lo que me sobra es mi corbán. Esa es la palabra para ofrenda en el hebreo. El verso 12 dice: no lo dejan hacer más por su padre o por su madre, rechazan
rechazando así la palabra de Elohim con la tradición que han establecido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Bueno, aquí estamos viendo qué es lo que está diciéndoles Jesús aquí. Bueno, ustedes están poniéndole mucha atención a este rito, a esta tradición que ustedes hacen antes de comer, pero se están olvidando de honrar a sus padres. Miren, Jesús de plano sabía qué hacían ellos. Ellos, según aquí los versos que acabamos de leer, decía que, bueno, venía una persona y le decía que iba a la iglesia y que tal vez sus papás necesitaban de él, necesitaban que les ayudaran, y ahí sí que con el pretexto, por así decirlo, decir, no, tengo que ir a la iglesia, tengo que llevar mi sacrificio, se estaban olvidando de sus padres y estaban como abandonándolos. Entonces Jesús les está diciendo, ¿por qué se están fijando en este rito, esta tradición de los ancianos, y ustedes están dejando de honrar a sus padres? Que eso obviamente todos lo sabemos, ahí aparece en el libro de Éxodo, es uno de los 10 mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces le está diciendo Jesús a ellos, bueno, ustedes están como que enfocándose en algo pequeño, y miren, este mandamiento de honrar a nuestros padres no lo están haciendo. Entonces Jesús los está corrigiendo, diciendo, bueno, están siendo muy exigentes con lo más pequeño, muy detallistas, pero se están olvidando de uno de los mandamientos más importantes, que es honrar a nuestros padres. De eso está hablando Jesús. Si nos damos cuenta entonces, si vamos ahí a la cultura de ese tiempo, esos eran los mandamientos de hombres, esas tradiciones. Como les digo, al final no es que sean malas, no es que sean buenas, hay muchas cosas que uno mira históricamente, pero al final lo que importa, bueno, es la palabra de Dios, los mandamientos, lo que dice su palabra para nosotros. Entonces a eso se está refiriendo, y muchas veces se ha enseñado, bueno, en este lugar no, aquí gracias a Dios tenemos muy buenos predicadores, nos enseñan la palabra de Dios, pero a veces he oído, y bueno, agarran estos versos y dicen, bueno, esta tradición de los hombres es la Torá, es el libro de Génesis, y no es así. Aquí se está refiriendo a otra cosa totalmente diferente. Como les digo, hay que entender culturalmente cómo era la situación, el lenguaje que usaban en ese tiempo. Como les he contado, me ha tocado a mí ahora estudiar, leer mucha historia para comprender mejor la palabra de Dios, la cultura hebrea de ese tiempo. Vamos a ver otro ejemplo para ir aquí comprendiendo mejor. Miren, en Mateo capítulo número 23 del verso 1 a 4 dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Por qué dice la silla? En ese tiempo, en las sinagogas, los templos de ese tiempo, había una silla hasta adelante donde se sentaban ahí los escribas, los fariseos, a leer la palabra de Dios, a leer así que los versos que iban a enseñar. El verso 3 dice, así que todo lo que les digan que guarden de la Torá, que dice guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo que como que entonces estaban bien en su enseñanza. Dice lo que ellos les dicen de la Torá, lo que ellos les enseñan cuando abren Génesis, cuando abren Éxodo, cuando les enseñan estos versos que dice guárdenlo y háganlo. Aquí hay una muy clara ejemplo de qué era lo que enseñaban los fariseos. A veces los miramos como los malos de la película. Yo creo que siempre miramos, decimos, estos fariseos, que aquí, que allá, pero déjenme decirles, los fariseos eran los maestros de ese tiempo. Ellos tenían que estudiar, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Miren, aquí Jesús lo dije muy bien, guárdenlo y háganlo, pero dice no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces ellos de plano tenían una buena enseñanza, pero no llevaban, así que no ponían en práctica lo que ellos estaban enseñando. Y miren, esto es uno de los retos que uno tiene como predicador, ¿de qué? De predicar con el ejemplo, de uno, bueno, si estoy predicando esto, tengo que vivirlo, no solo es de hablarlo, no solo es de decirlo, yo tengo que vivir esta vida, porque no tendría yo la autoridad para decir, hagan esto, miren lo que dice la Biblia, y tal vez yo no lo estoy haciendo. Imagínense, me estaría yo contradiciendo. Eso pasaba con los fariseos, y
y por eso miramos que Jesús muchas veces hay ahí discusiones entre ellos, porque ellos sabían mucho, enseñaban la Torá, sabían enseñarle. Dice que la gente los quería mucho a ellos porque ellos eran muy, muy buenos maestros, pero ahí estaba como el detalle, no ponían en práctica lo que ellos enseñaban. Dice, dicen y no hacen. El verso 4 dice, pues atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren tocarlas. Si se dan cuenta, aquí vuelve a repetirnos esto de estas cargas pesadas, de estos mandamientos de hombres. Bueno, ellos enseñaban la palabra de Dios y de plano exigían hasta tal vez cosas que ni estaban en la Biblia, y dice, y ellos ni siquiera tenían la mínima intención de llevarlas a cabo. Entonces aquí Jesús les está reprochando. Si miramos, si siguen leyendo ese mismo capítulo 23 de Mateo, casi todo se refiere a ellos. Empieza a hablar con ellos, empieza así que como que a examinar bien lo que estaban haciendo acá los fariseos. Pero entonces aquí, resumidas cuentas, en este verso nos dice que ellos mismos ni con un dedo quieren tocarlas, porque estaban imponiendo muchas cargas. Lo que les decía cuando empezamos a ver este tema, empezaron entonces a poner muchas cargas, a decir hagan esto, no hagan esto, y empezaron como que a poner muy difícil el aprender, el muy difícil el entregarse uno a Dios, y ellos mismos que dice que no lo hacían. Entonces aquí Jesús les está reprochando por eso. Vamos a ver otro ejemplo. Miren que hay muchísimos ejemplos. Ya estuve leyendo mucho lo que es el Nuevo Testamento, aparecen muchos versos. Estos fueron como que los que más entienden acá los que quiero dejarles. En Colosenses capítulo número 2 verso 20, aquí ya nos está hablando el apóstol Pablo y dice, pues si han muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué se someten a ordenanzas como si vivieran en el mundo? Tales como, no uses esto, no gustes lo otro, no toques eso. Estas cosas que dice son costumbres que se corrompen y son mandamientos y doctrinas de hombres. Aquí, si nos vamos al contexto, obviamente se está refiriendo, si en la palabra de Dios dice tal cosa, bueno, así es, ¿va? Pero si ya me estoy yo inventando otras cosas, esos son estas costumbres que corrompen, y que dice mandamientos, doctrinas de hombres. Miren, se vuelve a repetir esta misma frase. Aparentan tener palabra de sabiduría con presencia de humildad, bondad y duro trato del cuerpo, pero no hay nada de valor en esas cosas contra los apetitos de la carne. Entonces son ¿qué? Mandamientos de hombres. Volvemos a ver, y eso es lo que muchas veces en la Biblia es este sistema legalista, por así decirlo, que se ha traducido en muchos versos como ley, y a veces decimos, bueno, aquí dice que la ley nada que ver, pero se está refiriendo es de ir buscar un poco más en el original, y se está refiriendo la mayoría de veces a estos sistemas legalistas, a estas tradiciones, mandamientos de hombres que, bueno, como les digo, muchos eran como que para acercar, bueno, más a la palabra de Dios, como que ser un poco más exigentes, pero al final terminaban haciendo, por así decirlo, tan difícil el estar en una vida espiritual, que mucha gente entonces se apartaba y decía, bueno, esto estaba muy difícil, y no es así. Ya sabemos que por la gracia de Dios nosotros estamos acá, no somos salvos por lo que yo pueda hacer, no puedo hacer yo ningún mérito. Imagínense yo comprar mi salvación, no tiene precio, eso solo la preciosa sangre de nuestro Mesías Yeshua, nuestro Mesías Jesús, que vino a entregarse por nosotros. Pero entonces eso es lo que está diciendo acá, eso nos está, entonces créanme que cuando aprendí esto entendí muchas cosas, muchos versos del Nuevo Testamento. Entonces a veces se refiere la palabra ley, como vimos hace 8 días, a la palabra Torah, a la instrucción, pero muchas veces las traducciones donde dice ley se está refiriendo a ¿qué? A estos mandamientos de hombres, a estos sistemas legalistas que existían en ese tiempo, y bueno, y siguen existiendo muchos todavía en este tiempo. Vamos a ver un par de ejemplos más y ya terminamos acá. Gálatas 5:18 dice, porque si son guiados por el Espíritu, dice, entonces no están bajo la ley. Ahora, bueno, digo, ¿será que dice ahí Torah? ¿Será? ¿Qué es lo que dice ahí?
Para entender esto, bueno, tengo que ir a leer unos versos atrás, entender bien el contexto, y lo que nos está hablando Gálatas 5:18 es la ley del mal instinto. Aquí nos está hablando los deseos de la carne, los deseos, así que nosotros carnales, que le llama muchas veces Pablo, que es el mal instinto, es lo que todos tenemos dentro, esa lucha interna que tenemos. Entonces dice que si somos guiados por el Espíritu, vamos a estar fuera de ¿qué? De esa ley que nos impone el mal instinto, lo que nosotros tenemos dentro. A eso se está refiriendo este verso. No en el original no dice ahí la Torá o la instrucción, no, sino que se está refiriendo a esta ley del mal instinto, a la ley que como que ese hombre carnal, dice muchas veces Pablo, que quiere gobernar nuestra vida y quiere apartarnos de los caminos de Dios. Y miren en Gálatas 2:16, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la Torá. Esto era lo que les decía, nosotros no, bueno, los mandamientos que yo hago no es para yo ganarme la salvación, esa ya me la ha regalado Jesús, por su sangre nosotros fuimos comprados, dice, sino por la fe de Yeshua el Mesías, hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe del Mesías, porque por las obras de la Torá ninguna carne será justificada. Bueno, muchos agarran este verso y dicen, bueno, entonces no tengo que hacer la Torá, no tengo que estudiar la palabra de Dios. Pero obviamente aquí ¿a qué se está refiriendo? Bueno, vamos a comprender bien lo que dice este capítulo. Está hablando de la salvación, que nosotros no somos justificados por lo que yo pueda hacer. Lo que les decía, no voy a guardar mandamientos yo para ganarme mi salvación. No, esa ya me la regaló Dios, ya por su gracia, por su misericordia nosotros somos salvos. Ahora por nuestro amor, como por agradecimiento, entonces yo voy a guardar los mandamientos. ¿Y qué me va a llevar a eso? A vivir bien aquí en la tierra. Si yo voy a honrar a mis papás, que dice que voy a tener larga vida, obviamente lo voy a hacer porque tengo una recompensa, va a ser larga mi vida aquí en la tierra. Entonces por eso yo voy a guardar los mandamientos, por agradecimiento a Dios, por agradecer su bondad, su salvación, y al final yo mismo voy a ser el beneficiado. Si yo no voy a robar, si yo no voy a cometer muchos pecados que dice la Biblia que no tengo que hacerlos, ¿para qué es? Para mi bien. ¿Por qué? Porque si yo robo, al final a mí me van a robar. Lo que uno siembra, uno cosecha. Entonces, si guardo los mandamientos del Eterno, me voy a mantener correctamente, voy a vivir feliz, voy a vivir bien, voy a vivir próspero, que dice la Biblia. Si lo que yo siembro, cosecho. Si yo ayudo a mi prójimo, si yo doy mis diezmos, mis ofrendas, Dios me va a bendecir. Al final, el prosperado voy a ser yo. Entonces, me conviene guardar los mandamientos con agradecimiento a Dios. Y eso se trata este verso. No está diciendo que es malo la palabra de Dios, que es malo. No, aquí nos está hablando de la salvación, que no vamos a comprar. No voy a decir, bueno, voy a guardar los mandamientos para yo ser salvo. No, eso ya es un regalo, un don de parte de Dios para nuestra vida. Pero eso sí, voy a guardar los mandamientos para yo entonces vivir bien aquí en la tierra y gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Entonces aquí, bueno, aquí llegó la enseñanza de esta noche. Espero que les haya sido de bendición para su vida. Les voy a rogar que se pongan de pie, por favor. Vamos a terminar orando esta noche. Vamos a terminar agradeciéndole al Eterno, agradeciéndole a Él por su palabra, miren cuántos tesoros aquí hay en su palabra. Créanme que es tan lindo el aprender la palabra de Dios, porque es vida para nuestra vida, nos trae beneficios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a terminar orando esta noche. Te agradecemos, Padre, bendito seas tú, porque nos has tenido, Señor, nos tienes tan bien, Dios, a pesar de, tantas situaciones que han pasado en esta semana. Estamos vivos, Padre. Gracias te damos porque sabemos que nosotros, como tus hijos, Padre, tú tienes cuidado de nosotros. Te agradecemos, Padre, te agradecemos porque has sido tan bueno, nos has cuidado, nos has guardado, Padre. Te agradecemos,
damos, Eterno. Gracias por estos días, Padre, que hemos podido estar aquí en la iglesia. Gracias por todos los servicios bendecidos que tuvimos ayer, los 3 servicios de hoy. Gracias te damos, Padre. Gracias, no nos queda más que agradecerte. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que por medio de tu palabra nos enseñas que no podemos nosotros ganar nuestra salvación por nuestras obras, por lo que podamos hacer. No, Padre, simplemente por tu gracia, por tu misericordia, nada más, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias por la salvación. Gracias porque puedo estar aquí hoy en la iglesia estudiando de tu palabra, aprendiendo más de ti. Gracias, gracias te doy, Padre. Bendito seas tu Padre. Gracias te damos. Y asimismo, Padre, queremos comprometernos contigo a estudiar más de tu palabra, a aprender más de tu instrucción, porque al final eso me va a traer felicidad, eso me va a traer vida. Sí, voy a vivir bien, guardando tus mandamientos. Es como yo puedo vivir bien, como yo puedo ser feliz. Tu voluntad, Padre, es que lo tengamos todo, que seamos bendecidos en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra vida espiritual, nuestra vida material, todo lo que tú quieres darnos, Padre. Queremos, Señor, entonces agradecerte esta noche, Padre, por tu palabra, agradecerte por que nos estás abriendo los ojos a entender más tu palabra y comprender lo que tú has dejado en la Biblia para nosotros. Al final, Dios mío, nosotros somos los primeros beneficiados en todo lo que tú has dejado para nosotros. Gracias te damos, Eterno. Bendito seas tú, Padre, por darnos tu palabra. Gracias, Eterno. Creo que podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Eterno esta noche.